Vale. Ahora. Me parece que ahora ya lo tendremos casi todo bien. Bueno, Bueno, los pues micrófonos mientras que siguen abiertos. tanto... ¿Perdón? Los micrófonos que siguen abiertos. Pues los he cerrado Algunos. antes. Los he cerrado, pero claro... espero que nadie los abra. Bueno, pues ahora todavía están entrando algunos compañeros, pero mientras tanto, pues nos recogemos para poder situarnos en un estado que propicie el trabajo que vamos a hacer. Y los que quieran pueden acompañarnos diciendo en la ofrenda. En el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo, nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos, en la palabra y en la mente, para servir con todo amor eternamente. Paz y amor a todos los seres. El día de hoy comenzamos un nuevo subcapítulo. Todavía todo ese material es casi todo creo que todo del libro de Geoffrey Hodgson, y nos habla de las felicidades del discipulado y del cumplimiento de la ley con mayúscula, y lo vamos a ir viendo. Sigue mayormente con el Evangelio de Mateo, que en este caso comienza diciendo: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Palabras de Jesús, por supuesto. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. En uno de las pinturas de Tissot, los fariseos cuestionan a Jesús, porque ya le iban detrás, ya no estaban muy contentos con lo que estaban oyendo decir de su tarea, de su ministerio. Estas palabras de Jesús a sus discípulos parecen describir su misión y neutralizan cualquier frase negativa que pudiera haber expresado sobre la ley. Jesús explica que no busca destruir la sabiduría heredada de los hebreos, recogida en la Torá, sino a librarla de todas las expresiones falsas que se hubieran incrustado en ella. Ya desde entonces, los profesores de la ley, los doctores de la ley, los escribas, los eclesiásticos de cualquier religión, ahí todo el mundo ha metido a la mano desde tiempos inmemoriales, y al final las enseñanzas primitivas están todas en parte o más o en menos, pero están desfiguradas, y hay que ir rescatando significados más profundos. Ya entonces, dice, se había formado una ortodoxia algo rígida, conducente a errores patentes, con la afirmación dogmática de ciertas interpretaciones del Antiguo Testamento. Alguien hacía una interpretación y decía: esto es lo que quiere decir, y esto es ley, y esto es un dogma. Era misión de Jesús dar cumplimiento a la ley con mayúscula, a su verdadero significado, no a la letra muerta, sino al espíritu que había en toda aquella enseñanza, desafiando la ortodoxia imperante. Y entonces, como ahora y en todos los tiempos, cuando alguien dice esto no es así, esto es de esta otra manera, se genera enemigos. Y había que liberar a las almas, las que fuesen responsivas, las que pudiesen darse cuenta y responder a la verdad, liberarlas de sus rigurosas restricciones, porque hasta entonces
la creencia las había llevado a cumplir con lo que decía la clase eclesiástica. Es igual en todos los tiempos, igual ayer, igual hoy, en todas partes. Los falsos conceptos quedaron rectificados naturalmente al formular Jesús su sabiduría pura. Él mismo, Jesús, estaba libre en este sentido y había logrado una continua experiencia interior de esa sabiduría o ley. Por tanto, en su persona y en su vida y sus palabras y obras, daba cumplimiento a la ley. Sigue diciendo por boca de Mateo: sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Aquí Jesús afirma el poder incontenible de la verdad pura, la sabiduría esencial, el corazón esotérico del hebraísmo y de toda religión. Esa sabiduría es indiscutible y es indestructible. Pero cuando rectifican la letra, hay que buscar con mayor dificultad y hay que buscar más hondo. Pero en realidad lo que sucede es que para los que están preparados, la búsqueda no es por medio de la lectura de los libros escritos, tanto si son más correctos como si están más retocados, sino que en realidad conecta con la verdad desde su propio interior, en su propio corazón, porque se eleva a las regiones superiores de sí mismo y es ahí donde contacta con la verdad con mayúscula. Aquí sigue diciendo Geoffrey Hodgson: sobrevive, aunque los universos desaparezcan, y está presente cuando renazcan, ciclo tras ciclo. Esa sabiduría está siempre a nuestro alcance y no puede fallar jamás. Sigue Mateo: por tanto, el que quebrantare uno de estos mandamientos menores y así lo enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Y aquí es interesante lo que describe: el que quebrantare uno de estos mandamientos menores y además lo enseñe así, erróneamente, a los hombres. Sí, se está generando un buen saquito de karma. En este versículo y en los que siguen se hace especial referencia a la ley kármica. El efecto debe seguir a la causa, como la noche sigue al día, pues la ley de acción y reacción trasciende las limitaciones de tiempo, espacio y substancia, y funciona eternamente, incluso a través de periodos de quietud creadora durante los pralayas. Karma está ahí, activo cuando tiene que estar activo y donde tiene que estar activo en cualquiera de los planos. Estos versículos no solo transmiten sabiduría filosófica y ética, sino que enuncian las reglas del yoga real, el Raja Yoga. A este estado no puede entrar un transgresor deliberado. A ese estado de conciencia. ¿Por qué no puede entrar un transgresor deliberado, mucho menos que si es inconsciente, ¿no? Porque las vibraciones del conjunto del individuo bajan cuando transgrede la ley, y con las vibraciones bajas no se puede entrar a los estados de conciencia elevados, sencillamente. Es una ley universal y menos mal que es una ley y que no podemos tocarla ni estropearla, porque si no, esto sería, bueno, no un caos, no, mucho peor.
La costumbre de violar deliberadamente la ley levanta barreras infranqueables entre el hombre interno, el Buddhimanas, y cierra las puertas del reino de los cielos a la conciencia cerebral, que entonces no puede atravesar, no puede llegar aquí, porque las vibraciones que establece en el cuerpo físico y en el cuerpo astral y en la mente concreta asociada a ese cuerpo cámico, si esas vibraciones son más bajas, la puertecita está cerrada. Por tanto, lo que se enuncia aquí es una de las leyes que gobiernan la iluminación propia. Como el reino de los cielos significa un excelso estado de conciencia, la frase describe el estado normal de conciencia del yo espiritual, el Buddhimanas, y especialmente la fusión del intelecto abstracto, que procede de aquí, de la mente abstracta, con la intuición, que es una facultad espiritual búdica, la intuición. Procede de aquí. Entonces, ese reino de los cielos nos dice, y lo vuelvo a repetir para que veamos la importancia de esto, significa un extenso estado de conciencia. Toda la conciencia total, cuando se ha hecho esa purificación, abre los canales, despeja la comunicación. Y entonces la frase describe el estado normal de conciencia del yo espiritual, que ya abarca y se despliega y afecta a los vehículos inferiores inclusive, porque al estar purificados pueden recibir el influjo de esa radiación superior, siempre en la medida en que estos vehículos más densos pueden recibirla sin quemarse. De ahí la necesidad de la purificación sin excusa. Experimentar el estado de conciencia denominado el reino de los cielos exige armonía interior. La mente y las emociones deben estar armonizadas entre sí y unificadas con la esencia espiritual interna, sin esas barreras que ya habrán desaparecido. Esto exige que el hombre externo se entregue fielmente al Dios interno. Entonces queda abierto el portal, figuradamente, simbólicamente, entre la tierra y el cielo. En cambio, la transgresión de esas leyes crea discordancias y entorpece las respuestas de la psique a los impulsos del yo superior. Aquí se establece la barrera y si aquí no cambiamos las formas de pensar, sentir y actuar y hablar, pues esas barreras permanecen cerradas. Tengamos esto presente. El grado de iluminación propia depende, pues, de la medida de armonía que se establezca entre los sentimientos y pensamientos, y de que mantenga esta armonía por una recta conducta basada en motivos desinteresados. También debemos recordar que un buen día lo tiene todo el mundo, como también un mal día se suele tener hasta muy allá de nuestros procesos evolutivos. Pero un buen día es como aquello de que el hábito no hace al monje. El tener un buen día o el decir, no, porque ahora cuando yo me ponga a hacer esto, me voy a poner en situación y yo ya voy a estar vibrando alto, porque tal y cual. Bueno, pues la media de nuestra vibración sube muy poco si no se establece una conducta continuada que sea de cumplimiento de esas leyes, que la armonía no sea la de un ratito, que eso, y lo vuelvo a repetir y permitidme que así lo repita,
un ratito lo bueno lo tiene todo el mundo, sobre todo cuando se aísla del ruido mundanal, cuando se aísla de aquello que le molesta, cuando se aparta de lo que le incomoda. Pero eso no es estar en armonía. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que esa purificación, esa transformación, esa transmutación nos conduce, nos va a ir conduciendo a que la armonía se establezca de una manera continuada, de día y de noche, un día tras otro, y a pesar de las complicaciones que la vida y el karma nos pueda traer en el día a día. El sermón de la montaña, del cual nos estuvo hablando, y el noble octuple sendero del budismo, no son solo descripciones de modos de conducta, sino mucho más. Son exposiciones de la ley con mayúscula, descripciones de la acción impersonal de la ley kármica. Definen las condiciones de pensamiento, de motivo y de acción que se requieren para alcanzar estados espirituales de conciencia. Ni una sola de estas condiciones puede omitirse deliberadamente, sin que ello reduzca, ¿sí? Si uno ha hecho cambios, pero de pronto dice, bueno, pero esto no es tan importante y tampoco va a pasar nada, y se excusa y se justifica, que este aprendizaje lo tenemos muy bien hecho todos, pues entonces puede reducir. ¿Por qué puede reducirla? Porque no estamos en la totalidad. Y lo mismo que se puede subir un peldaño, en teoría, se dice que no se puede descender, pero las vibraciones bajan. Las vibraciones, si uno comete torpezas y las va repitiendo, bajan. ¿Sí? Porque esa es la ley. No hay favoritismos. Muchos son los niveles de conciencia que pueden alcanzarse por medio de la meditación y la contemplación, y que van acompañados de diversas experiencias. El estado más grande y elevado y el más santo consiste en la absorción más íntima y definitiva con la vida inherente, la vida divina, la vida con mayúscula inherente en el universo, vida que palpita rítmicamente y es intensamente luminosa. En esta absorción, en este fundirse en y fundirse con, el individuo no pierde su identidad. Esto es lo que se llama ser grande en el reino de los cielos. Quien alcanza esa grandeza está libre de mácula y de pecado. Está perfectamente sincronizado con la gama total de niveles de existencia y acción. Esta última la voy a repetir de nuevo porque es muy, muy interesante, es muy importante y debemos de comprenderla en su más grande y profundo significado. Por sí mismo, quien alcanza esa grandeza de ser grande en el reino de los cielos, lo alcanza porque está libre de mácula y de pecado, porque hizo esa purificación. Y es por ello que está perfectamente sincronizado con la gama total de niveles de existencia y acción en todos los planos de la naturaleza. Cuando vemos aquel diagrama y vemos los planos, en todos los niveles de existencia y acción, en todos esos planos. Sin embargo, los hombres pueden entrar al reino de los cielos teniendo todavía algunas lagunas, pero entonces las alturas a que alcancen serán mucho menos trascendentes. Es decir, pues bueno, hay peldaños, pues no todos, menos peldaños. Un hombre así es el que se describe aquí como el menor en el reino de los cielos. Semejantes clasificaciones comparativas
no son hechas por seres externos como los examinadores en un centro de educación. No se debe considerar a Dios como un guardián de las puertas del cielo o como un juez que decide los destinos de las gentes. Dios, la deidad o los dioses no funcionan así. Las jerarquías hacen su trabajo, pero lo que aquí se indica sucede de acuerdo con la ley kármica impersonal que gobierna no solo las reacciones que se presentan en la conducta humana, sino también las obras espirituales, porque gobierna lo que se ha sembrado en ambos polos de opuestos, con todas las gradaciones, desde un polo hasta el otro polo, todas. Se administra todo, lo bueno y lo no tan bueno. La ley kármica penetra profundamente hasta el mismo corazón de la vida, con mayúscula, de la vida divina, tanto universal como humana, y afecta a todos los niveles de la existencia. Las condiciones físicas son afectadas por la conducta física, pero también la ley opera sobre los que buscan la vida superior y la conciencia más elevada y que trabajan en esa dirección y hacen los cambios para alcanzar esa transformación. Cada hombre determina por sí mismo la condición de su alma, del alma con mayúscula, según sean sus motivos y su conducta y su capacidad o incapacidad para entrar en estados de conciencia espiritual. Y aquí las balanzas nos vienen muy bien para recordarnos qué es lo que ponemos ahí dentro. Nos va a hablar ahora de las felicidades del discipulado, de la ley crística. Y sigue diciendo Jesús, aquí por boca de Mateo, como casi siempre, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo se refiere a ciertas barreras infranqueables para alcanzar la iluminación, tales como la hipocresía y su gemela, la falta de sinceridad. Las personifica como los escribas y fariseos, que en aquel entonces formaban parte de la comunidad judía de aquel tiempo. En estos dos defectos está subyacente aquella impureza del corazón que habitualmente está pendiente de lograr ganancias para sí mismo. Y aquí el dibujito pues venía muy bien, ¿no? La hipocresía. Nos ponemos la máscara. Fijaros que a mí me gusta utilizar la primera persona plural. Para las cosas buenas somos, para las cosas no tan buenas somos. Y uno debe de incluirse a sí mismo, nosotros, nunca tú y vosotros. Porque tú serás, porque seréis, porque tal. No, el que habla también se ha de incluir porque también es un aprendiz. Así que estos están aquí dándose la mano y diciendo, vamos a hacer buenos negocios, tú y yo, sí, 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 porque verás tú, sí, sí, sí. Y bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Esta impureza impide alcanzar la armonía interna que es fruto del obedecer las leyes de la recta conducta. Esas impurezas impiden la armonía. Así, no hay manera. No podemos cambiarlo, es ley universal. El hipócrita vive en continuo desacuerdo con su naturaleza interna y vive en desacuerdo con su prójimo, con todos los seres, y con unos tiene amistad de conveniencia, pero no es real.
Y también vive en desarmonía con la naturaleza porque como solamente está atendiendo a sus propios intereses egoístas y separativos, pues la naturaleza le suele importar muy poco. Aunque externamente parezca gozar de bienestar material, internamente está en conflicto, está descontento, nunca está satisfecho, nunca tiene bastante y nunca le va a parecer que tiene lo que se merece, porque cree siempre merecer mucho más. Si reprime este conflicto, su subconsciente se recarga cada vez más con esas discordancias, las cuales, con el tiempo, se harán tan fuertes y predominantes que invadirán su mente y su vida consciente. Y lo puse en este color porque, claro, uno llega aquí y dice, entonces no hay que reprimir, hay que soltarlo todo. Mucho cuidado con esto. Si nosotros tenemos un conflicto, ya no se puede hablar a las personas que no están aquí, que no están interesadas en el conocimiento de sí mismo. Estamos hablando para los que estamos interesados, todos los que estamos aquí y otros muchos grupos y se reúnen esos otros días y tal, muchísimas más personas, aunque todavía seamos minoría en su conjunto. Para nosotros, el tener ciertos conflictos y todavía no lo hemos resuelto todo y por supuesto hemos de transformar muchas más cosas y hemos de purificar mucho más, qué duda cabe. Pero si para no reprimir lo que tenemos dentro, lo soltamos y lo volcamos sobre quienes nos rodean, les estamos agrediendo, con lo cual no resolvemos nada. Empeoramos la cuestión, porque además del conflicto interior y de nuestro estado mental emocional, con las palabras duras, con las palabras hirientes o con acciones también hirientes, lo que estaremos haciendo es herir a otros y cargarnos más nuestro propio saco kármico. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que nosotros no podemos descargar nuestras disconformidades y violencias sobre otros seres, ni los humanos, ni los animales, ni las piedras, ni nada. Hemos de aprender a cuando sentimos algo en el interior, detenernos, retirarnos un poco, tomarnos los minutos necesarios, respirar profundamente, ver qué es lo que nos está molestando y llegar a darnos cuenta de que lo que nos está molestando no es lo de afuera, sino lo que estamos pensando acerca de lo que está afuera. Y que lo que debemos de hacer es transformar ese pensamiento, con lo cual se transformarán esas emociones y sentimientos. Y bajará la presión. Y ya no tendremos que reprimir nada porque estaremos transmutando. El proceso de transmutación es eso. Dicho ahora muy escuetamente, pero ya lo repetimos en otros muchos momentos. Y siempre es así. Así que sería algo buenísimo que comprendiésemos esto que acabamos de decir y que aquí tuve la idea de cambiarlo de color para que cuando llegase viese que hemos de compartir esta idea, que la hemos de tener en cuenta y que hemos de hacer un trabajo continuado y muy formal de transmutación de nuestros propios contenidos mental-emocionales, porque ese es el carácter. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, en esas condiciones su mente personal queda en peligro de desintegrarse. No de desintegrarse en el sentido literal de la palabra. Ningún ser humano se queda sin la mente. Se puede enfermar del cerebro a grados de sí, quedarse sin poder usar de su cerebro. Y sabemos que hay enfermedades que lo destruyen prácticamente, ¿no?
Pero aquí lo que se está refiriendo es a que perdamos el control sobre la forma de pensar y de sentir por habernos dejado arrastrar, tal como decíamos. La apariencia externa de bienestar es, no pasa nada y salimos y nos ponemos la careta de qué bien que estamos y contentos estamos y qué hermanos que somos todos. Pero esa apariencia de bienestar se derrumbará ante las fuerzas discordantes y belicosas que están todavía en su interior. Si no las hemos transmutado, eso va a reventar por un sitio o por otro. Con esos impedimentos y cadenas, ningún hombre puede alcanzar el estado de conciencia que se describe como el reino de los cielos y que en su punto más elevado es lo que el hinduista llama el nirvana. Sigue diciendo Jesús: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. La palabra gehenna se deriva de ge y nom, tomada de un valle que hay allí en las cercanías con ese nombre, pero tiene otro significado y también aparece en el libro musulmán el Corán y aparece como descriptivo del lugar del tormento para los pecadores, el equivalente islámico del infierno cristiano. Pero luego ya hemos visto, sobre todo las ideas que teníamos en la infancia, porque así nos lo contaban, ¿no? Que nos contaban que el infierno era un lugar a donde se iba uno a quemarse, pero el estado de infierno no es después de la muerte, porque aquello es el reflejo de la vida que hayamos llevado, sino que es ese estado de conciencia, de ansiedad, de discordia, de miedo, de angustia, de depresión, etcétera, etcétera, de ira, y todas esas cuestiones que nos mantienen realmente como si estuviésemos en un verdadero infierno en la tierra. Esa es la descripción que le es más propia. Leído esto literalmente, dice Geoffrey Hodgson, condenar al fuego infernal a una persona simplemente por llamar renegado a otro no sería justo, ni razonable, ni misericordioso, no sería equivalente, no habría equidad en ello. Y por tanto no puede considerarse como orden divina. Más bien debe referirse a la actitud básica y el carácter de un individuo, la suma de sus estados. Le puede mantener en un estado de infierno si podemos o queremos seguir utilizando este nombre, siempre y cuando lo despojemos de esa idea antigua que se nos inculcó desde niños. Estas enseñanzas, Jesús penetra más profundamente en estas enseñanzas, Jesús penetra más profundamente que cualquier legislador humano en la conducta y carácter y condición psicológica del ser humano. Lo que un hombre hace depende de lo que él es. Lo que el maestro califica como decisivo en lo que concierne al destino es la condición interna de la mente y el corazón. Es decisivo ese estado de mente y de corazón. Hay una parte de nosotros que siempre está mirando hacia arriba, allí de donde viene la luz. Y hay una parte de nosotros que está apegada
a los mundos inferiores. Y esto se describe como tener los ojos cerrados. Este que mira arriba los tiene abiertos, pero este que mira abajo los tiene cerrados, porque en realidad cuando solamente observamos este mundo material, vemos muy poco y no vemos nada de la real naturaleza de nosotros mismos. La frase reino de los cielos y fuego infernal describen estados de conciencia y condiciones psicológicas, como hemos visto. El reino de los cielos se basa en la realización de la unidad y el fuego infernal en la negación de esa unidad por medio de la conducta y la motivación. Se trata de factores de unificación, lo que en nuestra conciencia mental y emocional y por la acción y la palabra es unitivo. Se trata de factores de unificación y por el contrario se trata de factores de desintegración cuando nuestra forma de pensar y sentir es separativa y nos hace estar en discordia con muchos seres, no solamente del reino humano, sino incluso también del reino animal y con la naturaleza, pero sobre todo el mayor conflicto solemos tenerlo con los seres humanos. Y hay que observarse, descubrir. Si nos molestan cosas, si nos sentimos incómodos con personas que porque hacen así, hacen asao, hacen de la otra manera, piensan de una manera distinta de la nuestra, etcétera, etcétera. Y todo lo que nos hace sentir mal, incómodos, y que cogeríamos la puerta, como se suele decir, y coger la puerta y marcharnos para no escuchar y para tal. Ese es un problema que está en nuestro interior. Lo de fuera es el escenario necesario para que nos haga de resonancia en la caja interna y nos permita ver qué es lo que en nuestro interior no está bien. Y siempre es la forma de pensar acerca de las cuestiones, las cosas, las personas. Siempre es lo que estamos valorando de manera errónea, equivocada. Eso no significa que es que hay personas que están haciendo cosas que según la ley están mal, según la ley divina, ya no hablo ni de las humanas, sino según la ley divina están mal. Y no nos está diciendo que las veamos como buenas, sino que las cosas, las acciones, las podemos evaluar como indignas de un ser humano, como malas porque causan sufrimiento a otros seres humanos. Y sin embargo, a la persona que las comete no debemos verla como alguien indigno, sino como un ser que está en evolución. Y entonces esa distinción nos permite seguir mirándolo, nos permite seguir estando ahí, con la mente quietita y tranquila. La mente debe de estar lo más callada posible, porque si se activa, la parte de la mente concreta está habituada a emitir juicios. Hasta que no esté muy, muy reeducada y ya no emitamos juicios hacia otras personas, se pondrá en marcha el automático y emitiremos nuevamente el juicio. Así que hemos de hacer un largo aprendizaje y transformación de todo esto. Así que se trata de factores de unificación y de desintegración respectivamente. No han de considerarse como lugares o sitios que existen objetivamente en los mundos visibles o invisibles. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un estado de conciencia, tiene su asiento una parte, la conciencia física de vigilia ordinaria,
Ahora estamos aquí, estamos hablando, estamos presentando, estamos oyendo, estamos mirando y nuestra conciencia de vigilia está aquí. Al mismo tiempo, nuestra mente participa en mayor o en menor grado, porque es muy difícil que los que estamos hoy aquí tengamos nuestra mente concreta en silencio, en completo silencio y solo estemos escuchando. Porque ese es un aprendizaje en el que estamos todavía comprometidos, pero no está finalizado. Seguramente nuestra mente se dispara y emite ideas y emite opiniones y quizás compara, etc. Y esto puede producir ciertos sentimientos también, porque cuando uno piensa, se producen sentimientos en relación a lo que uno está pensando y van muy unidos en general. Esto se hace por medio de vehículos. Si estamos aquí físicamente es gracias al vehículo físico y este vehículo físico ocupa un espacio en un lugar o sitio que sí existe objetivamente en el plano físico. Y lo que estamos pensando, lo estamos pensando no solo con el cerebro, el cerebro es el receptor de la mente, lo estamos pensando con la mente en su propio plano. Y lo que ocurre es que la velocidad a la que llega a nuestro cerebro y nos produce movimientos y respuesta en el sistema nervioso, etcétera, etcétera, o para la reacción para hablar y responder, etcétera, etcétera. Esta relación es muy rápida, ¿no? Pero lo que pensamos se está pensando con el cuerpo mental en su propio plano. Y en su propio plano, este cuerpo vehículo ocupa un lugar o sitio en el plano mental. Y lo que sentimos, lo estamos sintiendo con el cuerpo astral. Y el cuerpo astral sí ocupa un lugar o sitio en el propio plano astral. Es decir, que aquí puse este señal y lo puse en color porque vi la necesidad de explicar esto, porque esto me chocó. Está como lo dice el libro, pero siempre un vehículo por medio del cual nos expresamos en cualquiera de los planos ocupa cierto espacio, si le podemos llamar espacio, en el plano correspondiente, igual que el físico ocupa este espacio en el plano físico y el espacio que ocupa Juan o que ocupa Rosa o que ocupa Luis o que ocupa José María no lo ocupa Clarisa. Sí, cada uno está ocupando una parte del espacio físico y con los otros igual. He querido un poco extenderme sobre esto porque a veces esto induce también a ciertos errores. Así que el reino de los cielos se basa en la realización de la unidad. Aquí se describe un poco pues, que estas personas se han reunido para un trabajo de unificación. Bueno, es lo que parece, ¿no? El artista aquí ha expresado algo. Están los vehículos más densos, pero está tratando de describirnos que hay un centro cardíaco que está encendido y que hay unas energías y que ellos se han reunido para algo benéfico. Y en cambio aquí pues hay una discordia. El ser está físico, está en una situación, pero aquí hay un rompimiento. También es una descripción del propio artista, que es George Red Hawk, y se pueden encontrar bastantes de estas imágenes en movimiento. Por cierto, algunas son muy lindas. Aquí volví a repetir la imagen, pues me pareció importante por sí misma, me pareció interesante. Y entonces, aquí se me abre esto, donde no debería estar, más abajo, pero no quiere. Dice Jesús, si pues al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que
un hermano tuyo tiene algo que reprocharte, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Es decir, si tiene algo que reprocharte, has de pedirle perdón, disculpas y conciliarte, ¿no? Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Aquí toca Jesús la raíz misma de la naturaleza humana con sus tendencias hipócritas y también el logro de la conciencia espiritual, que es imposible para los que son deliberadamente separativos y faltos de sinceridad. Sí, por aquellas barreras que por vibración ya nos ha explicado que nosotros mismos ponemos. Muestra que la armonía interna y las relaciones armoniosas con los demás son mucho más importantes que los actos externos de adoración. Porque todos estos actos externos de adoración, los seres elevados no los necesitan. En realidad los hacemos porque en ciertas etapas de la evolución nos han venido bien a nosotros, pero no porque ellos no los necesitasen de nosotros. Y lo que sí es importante es que aprendamos a reconocer la divinidad en todos los seres y que al tener relación y contacto con los demás seres, lo hagamos desde esa armonía interna. Habiendo reconocido la divinidad en todos los seres, esto sí se nos hará posible. De muy poco sirve acercarse al altar con ofrendas en una mano y a la vez negando con la otra mano aquello mismo que el altar representa, que es la unidad de la vida, la unidad de conciencia con todo. Un rompimiento continuado con un semejante puede reducir a nada hasta las mayores demostraciones externas de culto religioso. Lo uno cancela lo otro, lo elimina, no solo en el campo de las observancias, sino más aún en el proceso mismo de obtener aquella realización espiritual que se describe como estar en el reino de los cielos. Y esto no como resultado de un juicio divino, sino como resultado de la acción de la ley natural. Ciertamente es una confirmación de la ley enunciada en el versículo 18. Y mira, el cuadrito este nos venía muy bien. Las barreras son como una muralla entre las personas. Y esto son las vibraciones que emitimos, que emanamos y que rechazan. Puede haber uno de los dos que no las tuviera, pero solamente estaría libre el que no las tuviera. Supongamos que este no las tuviera. Pero que este sí, este pone la muralla, este no, pero este está en paz, porque él no las pone. Pero este sigue con su muralla puesta y con sus vibraciones. Estoy haciendo la suposición para que nos demos cuenta de que es posible estar uno en paz. Cierra el micro, por favor. Es posible que uno esté en paz, aunque el otro no lo esté. Y esto nos ha de servir para comprender que si bien uno puede tomar la decisión de ir a ver a alguien que está enemistado con nosotros y pedir disculpas y buscar la reconciliación, si la otra persona nos dice que no y que no quiere ni vernos y que nos marchemos de su lado, debemos respetar eso. Pero en nuestro corazón la pared tenemos que haberla quitado. No importa si no quiere reconciliarse con nosotros. Si alguien no quiere, no podemos obligar a nadie
pero nosotros podemos tener dentro de nuestro corazón lugar para esa persona, aunque esa persona no tenga todavía en su corazón un lugar para nosotros. Esto es importante, muy importante. No se puede forzar a nadie. Sigue diciendo Jesús, ponte enseguida a buenas con tu adversario, como estábamos diciendo, si él lo permite, si quiere. Pero en nuestro corazón, sí. Mientras vas con él por el camino. Aquí el cuadrito también nos venía bien. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se te meta en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta haber pagado el último céntimo. Bueno, aquí también convenía decir, a ver, ¿en qué cárcel? Es simbólicamente, es la cárcel interior, no, por ciertas cuestiones, si la ley humana no lo tiene determinado como un delito que haya que ser juzgado por esa ley humana, no pasará nada, ni nos vendrán a preguntar si somos amigos o no somos amigos. Pero esa cárcel es estar en lo interior de uno enemistado, se encierra uno a sí mismo. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, la moral es dinámica. La ley moral tiene su raíz en el juego y entrejuego de fuerzas. Mientras llega a cierta etapa del desarrollo, en el sentido evolutivo de la palabra, el hombre es moral porque obedece las instrucciones y teme a las consecuencias de desobedecerlas. Pero no lo hace con una conciencia desarrollada, obedece. Al final su vida se hace naturalmente moral, porque es eso lo que le han enseñado, y en muchos casos porque le han amenazado con el fuego del infierno si no lo hace bien, si no lo hace como está prescrito. Y sigue diciendo, y cuando está espiritualmente iluminado, y esa es la etapa a la que hemos de llegar, entonces no necesita estar conformándose a la moral prescrita desde fuera, porque tiene una ética interna desarrollada, sabe lo que es correcto y lo que está ajustado a la ley divina, y entonces actúa conforme a las leyes divinas. Y entonces está conformándose a la moral porque se ha vuelto completamente imposible para él la delincuencia de ninguna clase. Y diréis, hombre, pero es que no somos delincuentes. Bueno, aquí habla con la palabra delincuencia como que es al grosso modo. Y esto solamente parece que tendría que ver con esa ley humana. Pero todo lo que ha hablado de estar en discordia, de tener esa preocupación, de tener animadversión con otras personas y tal. Todo esto, para el que está espiritualmente iluminado, ya es imposible. Está en armonía con todas las personas, con todos los seres, porque conoce las leyes universales. Ha reconocido su propia naturaleza divina y por ello la ha reconocido también en las demás personas, en los demás seres, en los que se ve como buenas gentes y en aquellos que en esta etapa de su evolución andan perdiditos y andan guerreando y andan haciendo ciertas maldades, porque esos también son seres divinos en evolución y tenemos que empezar a mirarlos de esta manera. Aquí la palabra moral, que viene del latín moralis, y parece que tradujeron moralis a partir de la palabra mos, moris, manera de vivir. Es igual al significado de costumbre, carácter, manera de adquirir las cosas. Así pues, moralis significa referente a las costumbres. Pero tenemos que tener cuidado con el tema. Lo que proviene de dentro por un desarrollo de la conciencia es reconocido desde lo interno de nosotros mismos.
La moral de los pueblos es acomodaticia. En muchos lugares y culturas, unas determinadas cuestiones son morales y en esas mismas cosas en otras culturas y países son inmorales. Por lo tanto, no se habla de este tipo de moral aquí, en esta enseñanza, sino de la verdadera ética, de lo interno, de aquello que está de acuerdo siempre a los valores más elevados de la naturaleza humana y que son los mismos en todas partes y en todas las épocas. Entonces se dice que ha sufrido los efectos de la conducta discordante. Aprecia la armonía como el tesoro más rico porque lo ha reconocido y para él es de primordial importancia mantenerla en su interior y en sus relaciones, en todas las relaciones. Sabe que todo esto se requiere para entrar en el reino de los cielos. Es ese estado de conciencia que es un lugar de acuerdo con el vehículo y los vehículos con los que se experimenta ese estado de reino de los cielos, pero solo en ese sentido, porque es el estado de conciencia. Y también lo es para vivir perpetuamente en ese estado de conciencia. La palabra ética, como decíamos, viene del griego, es manera de hacer o adquirir las cosas, costumbre y hábito. Y vemos que en cuanto a la definición de los diccionarios etimológicos, moral y ética se definen igual. Sin embargo, la ética en su sentido más interno, se refiere a la rama de la filosofía que estudia la moral y la manera de juzgar la conducta humana. Es este aspecto el que más nos interesa. La hostilidad entre los seres es discordante. Recordemos que todo lo que entraña las palabras cardios, cordura, discordia, cordial, etcétera, vienen del corazón, tienen relación con el cardio, con el corazón. Entonces la hostilidad es discordante, separa los corazones y destruye la armonía interna y externa. El que aspira a lo espiritual frena todo sentimiento hostil hacia alguien y procura neutralizar la hostilidad que otros le demuestren. Si bien, como hemos dicho, puede que otras personas no quieran saber nada de nosotros, ni tener paz, ni amistad con nosotros, ni olvidarse de historias pasadas, ni nada. Sin embargo, en nosotros sí es posible hacer toda esa transformación de manera que ya no haya más discordia, que ya no haya más hostilidad en nuestros corazones, aunque los demás la tengan. Recordemos, los demás tienen su propio derecho a estar como ellos decidan y determinen. Estos cambios de nosotros harán que de nosotros no emanen vibraciones que vayan a alimentar a aquellas mismas discordantes que algunos pudieran tener. Ya no solo los que las puedan tener hacia nosotros directamente, sino gentes que están en discordia con el mundo entero o con otras personas que no tienen que ver con nosotros. Pero si nosotros dejamos de emitir vibraciones de discordia, dejamos de alimentar la discordia del mundo en general. Y así 1 y 100 y 100 millones y 1000 millones que pudiésemos e hiciésemos este cambio tendría un significado y unos efectos importantes. No es el momento evolutivo para que ese cambio se dé, pero no debe perderse por nosotros.
Si nos damos cuenta, no importa que seamos pocos relativamente, debemos hacerlo. Ponerse a buenas con un adversario, tanto mental como verbalmente, ayuda a reducir su hostilidad y la del mundo. Y la del mundo. No lo dice el libro, pero os digo que así es. El cuadro también es lindo. El que está en el sendero, ya es en el sendero el sendero con mayúscula, siente una tendencia natural a conservar la paz y la armonía, y también a prevenir o modificar los efectos adversos de la ley de causa y efecto o karma. También a prevenir porque no va a generar más causas negativas. También va a generar menos causas positivas porque sus bondades no estarán condicionadas y no llenará saco. Pero por lo menos los adversos, que son tan tremendos y tan nocivos y que causan tanto sufrimiento en el mundo, prevenirlos y modificarlos. Se produce un balanceo en aquellas balanceas que hemos visto en aquel dibujo. Se produce un contrabalanceo. Algunas cuestiones kármicas pueden ser compensadas, pero no debemos buscar eso. El actuar bien, el actuar por amor, ha de ser por el amor mismo y no por lo que pueda revertirnos de benéfico en nosotros. La ley ya funciona, no hace falta que lo hagamos con condicionantes egoístas, porque eso también suma. La amonestación que aquí hace Jesús es, por tanto, de orden moral y oculto, y de la mayor importancia en ambos órdenes. Por eso hemos estado comentando todas estas cuestiones. No solo es la moral, esa externa acomodaticia de las personalidades, sino que es mucho más grande, mucho más importante. Para facilitar la comprensión, Jesús personifica aquí a la ley como un juez, porque dice esto. Desde el punto de vista espiritual, el juez, el alguacil y la cárcel representan la ley natural, las leyes eternas, las leyes divinas. Y el efecto de su operación, de la operación de estas leyes sobre los que las infringen. Y bueno, el libro está bien porque todo queda escrito. Hay una buena librería, los registradores del karma no se dejan ni una sonrisa. El versículo 26 repite la vigorosa afirmación del 18. La ley de karma no puede ser evadida y los resultados deben seguir a las causas hasta que la armonía rota sea restaurada por medio de actos benéficos. Si nosotros hemos hecho causas negativas, tendremos que saldar aquello y hacer causas positivas, benéficas y tal y tal. En realidad solamente nos hemos de ocupar de estas. De lo demás se ocupa la propia ley. Aunque este proceso puede ser afectado por actos posteriores, nadie puede obtener que se le suelte de la cárcel mientras no haya pagado hasta el último céntimo. Y aquí, bueno, pues que el movimiento como es de rotatorio, la rueda de, etcétera, etcétera, me pareció que el dibujo podía ser adecuado aquí. Y sigue diciendo Jesús, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, Jesús, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Aquí la imagen muy descriptiva.
Estos versículos tan conocidos han sido objeto de muchas interpretaciones y han sido aceptados universalmente. Su verdad es axiomática, especialmente dentro del contexto total de este capítulo. Lo que enseña está enunciado en aquel proverbio de que, tal como el hombre piense en su corazón, así será él. El hombre se convierte en aquello que piensa. Siempre. La energía sigue al pensamiento. Siempre. Esto muestra que la moral no ha de estar apenas a flor de piel, sino que debe impregnar la naturaleza humana hasta sus raíces, pues una mente descontrolada, indisciplinada y viciosa es fuente y causa de las maldades humanas. Todas las maldades que se están cometiendo con otros seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, todas se han gestado en las mentes viciosas. ¿Serio, verdad? Puesto que la mente gobierna al hombre, semejantes estados mentales pueden sumirlo en la oscuridad y hasta en la muerte. Dentro de la ley, tanto la felicidad como el dolor provienen de la mente. Las palabras de Jesús se aplican por igual a los actos virtuosos y a los viciosos. Ambos se originan en la mente. Así que hemos de ver cómo usamos nuestra mente. Estos versículos presentan una moral supremamente elevada. La evaluación de la conducta humana no se basa solamente en los actos, sino que incluye la intención, a la cual se le asigna igual peso. Esta enseñanza, aunque es muy rigurosa, es de gran importancia, especialmente para los que aspiran a transmutar sus deseos y a avanzar rápidamente hacia el desarrollo de las facultades latentes en el hombre, que son aquellas que se describen como el estudio y la investigación sobre los poderes latentes en el hombre en el tercer objetivo de la sociedad teosófica. Así que el desarrollo de esas facultades latentes en el hombre es hacia el que vamos, y el cumplimiento del propósito de nuestra existencia, del propósito de cada uno. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? La intención, relación cerebro con la mente en los planos superiores, pero que aunque describamos los planos uno sobre otro, está todo aquí interpenetrándose y la velocidad es increíble, inmedible. Así que cualquier cosa a la cual prestemos atención crecerá con más fuerza en nuestra vida, que sea lo positivo, que ello sea lo positivo. Cualquier cosa a la cual dejemos de prestar atención se marchitará, se desintegrará y desaparecerá. Que ello a lo que dejemos de prestar atención sea lo negativo. Esta será la norma en las razas futuras en las que el foco de las actividades se habrá elevado de los niveles físicos a los mentales. Entonces el hombre estará centrado en sus facultades espirituales y mentales hermanadas y en consecuencia habrá trascendido los deseos de su personalidad, que ya no los habrá. Lo que necesitamos en unas épocas de nuestra evolución, dejaremos de necesitarlo. Y esto es lo que debemos de tener también en consideración. Y aquí nos vamos a detener y vamos a
dar paso para que podamos mantener este diálogo, esta conversación, o que haya preguntas. Bueno, los que pregunten, como dice nuestro querido amigo Isaac Hawley, que no se pongan a dar una conferencia y que dejen que los demás también tengan ocasión. Esto está en la 110 y me lo anoto. Porque si no, luego lo tengo que buscar. A ver, vamos a salir de aquí. Dejamos de compartir. Salomón tiene la mano abierta, levantada, quiero decir. Adelante, Salomón. Hola, Clarisa. Hola. Bueno, ¿Qué tal? oye, Clarisa, gracias antes que nada por todo lo que nos compartes. Y lo único que quiero decir es que no sé, cuando tenemos el sentido para ti. Se te oye muy mal, pero no sé si es lo tuyo o es que alguien tiene un micro abierto. No, y yo la encendí ahora porque se oye mal. No, pero había otro. Había otro, Salomón, ya he cerrado, vale. Salomón, por favor, empieza de nuevo porque se oía y si sigue oyendo un cascarreo. Que no se pegue tanto al micro. No te pegues al micro, que te sí. ¿Yo? Sí, tú. Sí. Se te oye de sobra, se te oye bien. Vale, a ver, probemos. Bueno, te quería decir que, por lo menos en mi experiencia, he sentido que cuando tengo el sentimiento de separatividad, siempre me resultan cosas bastante negativas. Estoy mal conmigo mismo y como lo pues también estoy mal con los demás. Se ve reflejado en cómo me tratan los demás. En cambio, cuando esa unidad a la cual pertenecemos todos, entonces es cuando me reconcilio conmigo y con los demás, y realmente es un sentimiento muy bonito, muy agradable, que en realidad vale la pena. Claro. Te quiero decir, y a todos, y gracias. Claro. Gracias a ti, Salomón, por compartirlo con nosotros. Esto, bueno, pues cuando es una constatación de uno mismo, qué mejor prueba tenemos, ¿verdad? Que esta. Hay Elvira y Yoli con la mano levantada. Elvira. Hola. Sí, gracias. Sí, hola, buenos días a todos. He escuchado en este versículo que prácticamente acaba de pasar al final, se habla de la infidelidad y precisamente tal vez porque interpretamos mal este pasaje, entiendo yo, porque nos referimos nada más a la infidelidad en cuanto a la pareja, ¿no? A desear la pareja de otra persona en acto sexual. Pero como la infidelidad yo la entiendo como una falta de firmeza, no solo en estos compromisos que hemos hecho con nuestra pareja, sino también en los afectos, en las ideas, en las obligaciones, en nuestro comportamiento, a mí te agradecería ampliaras o me dieras tu punto de vista sobre este otro aspecto que creo que es importante, que creo que la infidelidad debe ir más, tenemos que analizarla más allá de la pareja. Me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, en este escrito está en la enseñanza de Jesús, se habla específicamente de infidelidad de la pareja, porque cuando una pareja se unen con un cierto compromiso. Bueno, con los años ahora estas cosas han cambiado y hemos pasado de unas actitudes muy restrictivas, verdaderamente terribles, muy restrictivas, pero nos hemos ido al otro polo. Y me explicaré. El ser humano genera familia porque es donde la familia
los seres humanos como familia aprendemos a desarrollar los afectos más importantes, más profundos y más elevados. En la familia se generan los hijos, el afecto, el amor que se desarrolla entre la pareja como matrimonio, que traen unos hijos al mundo, el amor de estos hijos a sus padres y el amor de estos hijos entre hermanos, es parte del desarrollo del amor que más tarde habrá de ser el amor universal. Porque hay una cuestión que no debemos olvidar, y es que el que no ama a los que son suyos, su familia, primero, estoy hablando de etapas de evolución, el que no ama primero a los que son su familia, es imposible que pueda amar al mundo entero, porque la conciencia se amplía desde uno mismo cada vez a áreas más amplias. Y uno no puede decir, yo es que amo a toda la humanidad, pero me llevo mal con mi padre y con mi madre porque no los soporto. Yo he oído cosas de esta naturaleza en más de 4 ocasiones. Y esto es un error que cometen muchas personas porque no se conocen a sí mismas y por lo tanto no conocen las leyes universales y no conocen el desarrollo de la conciencia. ¿Cómo es este desarrollo de la conciencia? Entonces, aquí en el Evangelio se está hablando de esta clase de fidelidad y de infidelidad. En aquella época pues había unas leyes muy restrictivas y tal. Bueno, ya sabemos cómo ha sido conducido el tema por parte de una sociedad puramente machista y paternalista. Y no vamos a entrar ahora a hablar de ello, que todos lo conocemos. Otra cosa es la lealtad que uno se compromete a tener, por ejemplo, cuando ha dado palabra de realizar un trabajo, de tener un compromiso en determinada sociedad, es leal a su propia palabra dada, etcétera, ¿no? Así que la fidelidad se entendería desde ese otro punto de vista, como lo describe el Evangelio, y la lealtad se podría aplicar a muchas otras cuestiones. Quizás esto es lo que tú has querido referir, Elvira, respecto de podemos aplicarlo, también hemos de ser, ¿no? Hemos de ser leales, podemos aplicarlo, hemos de tener la palabra, nuestra palabra ha de tener el valor de la conciencia con que hemos dado esa palabra. Pero esto también es un desarrollo. Está claro que las gentes dicen voy a hacer y luego no hacen y se venden al mejor postor y bueno, es que aquel me ha pagado más, es que... Y así estamos. Estos son estados de la conciencia, Elvira. Diferentes gradaciones de la conciencia por las que vamos pasando a lo largo del proceso de la evolución. Las buenas gentes que están poco evolucionadas ni pueden ser fieles ni pueden tener mucha lealtad. Sus compromisos son débiles, sobre todo en la etapa de más densificación, de más materialismo, cuando estamos ya en esta etapa en que hemos hecho el recorrido hasta lo exterior de nosotros mismos. Ahora uno, cuando ha llegado al borde de salida al exterior y pasa las diferentes etapas, llega un momento que la propia vida interna nos obliga a darnos la vuelta, volvernos 180 grados. Y estamos entonces empezando a mirar hacia el interior de nosotros mismos, pero nos hemos alejado tanto que solamente podemos deducir o dilucidar que vamos camino del interior, la luz todavía está lejos. Y otras personas que están más desarrolladas evolutivamente que nosotros,
y así lo ponemos, cada uno sabrá dónde está, pues están ya en el camino ese de retorno hacia el centro de la propia conciencia, pero siendo autoconscientes y cada vez más conscientes, porque la salida no lo es, a la salida no lo somos, hay un potencial pero no está desarrollado. Y a la vuelta ya hay muchas gradaciones de desarrollo de esa conciencia en marcha. A la vuelta, cada vez que damos un paso, vemos con mayor claridad la luz. Y nos estamos dirigiendo a la luz, a esa realidad que nos ha estado describiendo, a esa realización superior. Elvira. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Ahora está Yoli, que ya había levantado la mano. Sí, también. Bueno, yo lo que quería comentar, a ver si me salen las palabras, es que ahora con la pandemia que hay, la gente tiene mucho miedo. Entonces, ayer o antes de ayer estuve con un familiar y me preguntó, ¿te vas a vacunar? Digo yo, si puedo no vacunarme, no me vacuno. Digo, tengo mi motivo. Y entonces me dijo, dice, bueno, pues conmigo perderás todo, porque tú vas a ser de la que vas a tener el virus y no lo vas a pegar a los demás. Digo, pues vale. Entonces yo a donde voy es que hay una desarmonía que se está creando. Entonces yo eso no quiero vivir con ello. Y entonces hago semilla de amor y estoy continuamente diciéndole, fulanita, te amo. ¿Por qué? Porque la energía de amor es la más grande que hay y esa puede con todo lo que no es muy positivo. Pues tú lo has dicho. Tú tomas Yoli, tú tomas una decisión. Sí. Que es la de no vacunarte, como otros toman la decisión de vacunarse. Tanta libertad y derecho tienen ellos como tú. Pero cuando tomamos una decisión, la que sea, hemos de ser consecuentes con los resultados de esa decisión y luego no quejarnos. No, por supuesto. Por supuesto. Entonces no pasa nada, Yoli. Yo digo, para luchar contra esa que no es muy buena, lo que he dicho antes, una desarmonía. Pero no hay que luchar, no hay que luchar contra nada, hay que emanar lo mejor de uno te mismo digo, y ya está. Emanamos amor. Yo me pongo en meditación y le mando amor. Pero no es una lucha, Yoli. No es una lucha. Es que has dicho hay que luchar, tú lo has dicho. Ay, la palabra lucha la has dicho tú, no yo. Y entonces, bien, porque las palabras se me van. Claro, es que no debe de haber ninguna lucha. Ya está el mundo bastante agresivo, No debe de ser lucha ni siquiera en nuestro interior. Si podemos no es lucha. Con tranquilidad y en paz y hacer lo que a uno le toca y emanar lo mejor de uno mismo, y los demás hacen lo mejor que pueden y lo mejor que saben. Y las personas que tienen miedo, que les suelo decir yo, ten precaución, pero miedo te baja las defensas y vas a coger todo lo que haya. Pero yo, ¿eso hago mal? Permíteme una pregunta. Sí, dime. Ellos te han preguntado a ti y te han preguntado en el sentido de, oye, Yoli, dime, ¿a ti qué te parece? Si tengo miedo, ¿qué pasa? ¿Te lo han preguntado? No, pero he visto el miedo en la gente. Pero es que aunque veamos el miedo en la gente, lo que no podemos es ir a darles lecciones de lo que tienen que hacer si no nos han preguntado. Si nos preguntan, hemos de ser muy prudentes, decir 2 palabras o 3 y ver si tiran del hilo. Oye, esto que has dicho, oye, ¿esto qué es? A ver, más, que me parece que me puede interesar. Si no tiran del hilo, nada.
Eso si nos preguntan, ¿eh? Si no nos preguntan, no hemos de decir nada, no hemos de ir dando enseñanzas. Aquí hablamos de estos asuntos porque venimos expresamente a hablar de estos asuntos. Todos los que entramos a estos cursos y a estas conferencias venimos expresamente con la intención de aprender y conocernos mejor. Pero yo cuando salgo de aquí no le digo nada a nadie nunca. No A sé. nadie. Si no me Yo de- preguntan expresamente, no le digo nunca nada a nadie. La gente muestra un interés o no lo muestra. Si preguntan, veremos. Si entonces tiran del hilo y quieren saber más, oye, tú sí. A veces alguien me ha dicho, oye, ¿tú vas a algún sitio? Porque tú hablas de una manera diferente, a mí me parece que tú hablas de una manera diferente. Y entonces yo le he dicho, pues mira, yo voy a la Sociedad Teosófica y allí se hablan de cosas sobre el conocimiento de sí mismo y este tipo de cosas así. Y si no me han preguntado más, cremallera. Una cremallera bien puesta. No suelo hablar de nada yo de teosofía, pero a verla la gente, el miedo que tiene, pues sí he dicho, digo, cuidado con el miedo porque baja defensa. Bueno, si Solo ha sido eso. si te dan la oportunidad, pues bien está, Yoli, pero que tenemos que ser también cuidadosos y prudentes. A ver, no puedo hablar de nada de teosofía porque con la gente que estoy, quitando los teósofos, no comprende nada. Bueno, Entonces estoy callada. Yoli, le damos paso a Ada, Sí, que sí, también sí. tiene la mano levantada. Vale, vale. Y luego Perdona. Emilce. Ada y Emilce Ada. también. Y los que ya habéis puesto, ya podéis bajar la mano, los que ya habéis hablado. Bueno, Ada. hola Clarisa, yo lo que quería comentar ahora, con todo lo que se ha hablado de la infelicidad, lo sobre todo es a uno mismo. Somos infieles a nosotros mismos porque no nos conocemos. Y esta misma infelicidad nos lleva a cometer errores a todos los que nos rodean, a todos los seres que amamos, sobre todo los más cercanos, a la pareja, a los hijos. Llegamos a ser infieles a ellos porque empezamos a ser infieles con nosotros mismos. Una parte muy importante que yo he descubierto al paso de los años es el que no me amaba. Yo buscaba la aceptación o el amor por parte de todos, por una serie de problemas psicológicos que tuve, etcétera, etcétera. Pero cuando descubres que realmente eres tú, y siempre eres tú la persona que está poniendo todas las trabas y todos los problemas, y que cuando te das cuenta que te hundes, además te hundes en el pozo más profundo para después empezar a salir, empiezas a darte cuenta que ya te quieres y empiezas a querer verdaderamente a todas las personas y empiezas a no maltratarte y no maltratar a nadie. Y esto luego se hace extensivo a los demás, porque el amor ya al final se va haciendo tan grande que ya lo abarcas a todos los seres con los cuales tienes un cierto contacto. Y es lo único que quería decir. Progresivamente. Gracias, Ada. Emilce. Sí, un poquito respecto a lo que dijo Yoli. Creo que a veces nos pasa de que nos perdemos y queremos transformar a los demás. Queremos que los demás piensen lo que nosotros pensamos o estudien o hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y eso es de la oscuridad. Uno tiene que permitir que cada uno sea libre, así lo mismo que uno quiere para sí mismo. Es decir, si el otro tiene una opinión y no es la misma que la mía, está bien, no mientras el otro también me respete a mí, por supuesto. Claro. Pero, y también un agregadito más, es que uno cuando hace eso, a veces uno lo hace con una persona que quiere mucho,
que se termina metiendo demasiado en la cosa y después dice, uy, está como una carga, uno se está cargando encima del hombro de uno la mochila del otro. Y a veces tiene que ver con una especie de evasión de nosotros mismos. Cargarnos la mochila del otro o ocuparnos de los problemas del otro o querer convencerlo al otro de algo, tiene mucho que ver con una evasión de nuestra propia realidad y de lo que nos está pasando a nosotros internamente. Sí, y es una clave. Sí, y sí. bueno, uno cae en eso, cae, Sí. no es... Muy bien, Emilce, lo has presentado muy bien. Lo es, ¿eh? Muchas veces lo es. con lo que uno lidia. Si uno va hacia afuera y hacia afuera de sí, mientras tanto se distrae de las propias cargas, que no sabe cómo. Lo que ocurre es que, claro, nosotros en teosofía, con la sociedad teosófica, con toda la enseñanza que nos llega por medio de la teosofía, ya tenemos muchas herramientas con las que trabajarnos a nosotros. Y entonces, cuando uno está atento, ocupado, no preocupado, y está atenso, no tenso, sino atento a descubrirse y a hacer todo este trabajo, esa carga y ese peso se van suavizando de día en día, sí. No es el resultado a largo plazo, sino que cuando está haciendo esa tarea, se puede decir, y realmente es así, y muchos compañeros también lo han afirmado así, yo puedo afirmarlo por mi propia experiencia vivencial, de que cada día está uno mejor. Y entonces dice, uy, pues esto tiene que ser muy real y muy bueno, porque yo cada vez estoy mejor. Aunque le ocurran cosas a la vida, que le siguen ocurriendo cosas, ¿eh? Y esto es así, hay cosas que se presentan, pasan cosas que a veces son muy fuertes, pero sin embargo la capacidad de afrontar y de vivir esas situaciones que se presentan, esa capacidad se ha transformado. Y uno dice, sí, estoy mejor, cada vez estoy mejor, a pesar de todo lo que ocurre en la vida. Cada vez está uno mejor. Y claro, en catalán, en Cataluña, hay unas pequeñas, pocas palabras que dicen, això son faves contadas. Traducido, es muy fácil y muy literal, estos son habas contadas. Es decir, no hay trampa, son las que son. Es decir, si uno está haciendo unos cambios y cada día está mejor consigo mismo en su interior y ve que no se separa de los demás y que ese estar bien con uno mismo se traduce en que está bien con todo lo que le rodea y en la misma proporción, no puede negar que eso es real. Está mejor, se relaciona mejor y aunque el mundo no cambia, para él mismo sí ha cambiado. Lo contempla todo de otra manera y su relación con los seres es distinta y es cada vez mejor, más armónica, más equilibrada, más benéfica, etcétera, etcétera. Lo que se está diciendo por medio de todos estos cursos, que no digo solamente de este, porque ya veis la cantidad de materiales que nos están llegando, que todos tienen su peso y su valor y su importancia. Y son herramientas muy, muy, muy valiosas. Gracias, Emilce. Gracias a vos, Clarisa. No sé quién levantó primero, si Marcela o Laura. Bueno, empecemos por Marcela, que me aparece ahí en el cuadrito. Hola. No tengo problema. Si quiere hablar Laura, no pasa nada. Laura también se espera. Ok. A mí me resonó en un tramo de tu conferencia cuando lo relacioné con el jueves pasado,
cuando ponías las imágenes de lo que es la internalización de lo que sería la víctima y el perpetrador víctima, y de cómo uno tiene que internalizar eso que ve afuera, porque en realidad también está en uno. O sea, creo que a esta altura de la historia nuestra hemos pasado por todos los estereotipos. Entonces, sí, el gran desafío que tenemos es darnos cuenta de que nosotros también, o que yo, por lo que estoy hablando, siempre trato de hablar en primera persona, si no queda en una abstracción, soy depredadora, o sea, formo parte de ese ejército, de repente, no sé, digo un ejemplo, nazi, que tanto, al menos a mí en mi infancia me asustaba, o de esa exclusión que hicieron los británicos en India. Digo, es uno todo eso. Todo. Sí. Y cuando emito juicios de esa índole, me estoy negando también a mí misma, y ahí entra otra vez la infidelidad, entra otra vez esa valiosa regla de vida que acabas de exponer, que es la de prestarle atención a nuestros procesos de autoobservación y cambiar la atención radicalmente, que es tan costoso. Sí. Al menos para mí. Y cómo en definitiva a quienes consideramos nuestros maestros y que nos dieron el material por el cual hoy aquí estamos unidos en esta pantalla de Windows, ellos también pasaron eso. Sí. Entonces, sin duda alguna. Sí, con los otros días yo me puse a pensar eso y dije, wow, o sea, rechazar a un Hitler es rechazarme. Rechazar a, no sé, cuando hablamos tanto de, acá en Argentina hay mucha bulla en relación a eso, la pedofilia, los abusos, ¿cómo somos todos eso? Y sí, es mi maestro. Y me gusta, ¿no? Es mi maestro. Hay algunos de vosotros seguro que ya lo conocéis, pero quizás no todos los que estamos hoy aquí. Aquellas palabras que creo que están en el libro de Mabel Collins, Luz en el Sendero. El vestido manchado de sangre, cuyo contacto te repugna hoy, pudo haber sido el tuyo ayer, o tal vez lo será mañana. Y si horrorizado apartas tus ojos de él, más fuerte se adherirá a ti. El que se cree justo se construye un vestido de ignominia. Es decir, de la foto aquella de la semana pasada, el vestido manchado de sangre, los criminales, los asesinos, el vestido manchado de sangre cuyo contacto te repugna hoy, pudo haber sido el tuyo ayer, es decir, si no es en esta vida, en vidas anteriores. Y podemos estar seguros de que sí fue así, porque todos hemos pasado. Pero aún dice más, o tal vez lo será mañana, porque ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, puede decir que en determinadas circunstancias no sería capaz de cometer crímenes. O tal vez lo será mañana. Y si apartas los ojos de él, si dices, mira, yo no quiero saber nada, no quiero verlo, yo no aguanto esto, y lo rechazo, y estos son unos criminales y los otros tal. Dice, más fuerte se adherirá a ti, porque eso no está superado y por lo tanto nos tendremos que encontrar en situaciones
donde se den las oportunidades de que podamos aprender y resolver ese rechazo y lo transformemos. Y por eso acaba diciendo, el que se cree justo, justos somos, a ver, yo por ejemplo, puedo decir de otras muchas cosas o personas y tal, pero en este sentido solo puedo decir de mí. Yo en esta existencia, en esta, no he matado, no he robado, no he violado y no de muchas cosas, no de muchas cosas. En esta existencia. Sí. Tiene que quedar claro que yo estoy hablando. Alguien tiene por ahí algo abierto y resuena. Gerardo, cierra. Vale. Si me oía a mí misma, decía yo, uy. Yo en esta existencia no he hecho estas cosas, pero tengo una cierta conciencia, no voy a entrar en detalles, de que en otras vidas de un remoto pasado, hice, aquí se dice unas palabras, hice tronar y llover, hice de todo, me consta que hice de todo. Pero es que aunque en esta existencia yo no lo haya hecho, ¿por qué no lo he hecho? Y me he de preguntar y ser muy, muy, muy cauta y muy prudente en la respuesta. ¿Por conciencia con mayúscula? ¿O sencillamente porque en esta existencia, por cuestiones kármicas, yo no me he visto en situaciones en las que haya tenido que responder a, mira, no me han pegado. Sí que es cierto que la infancia fue muy dura porque mi padre nos abandonó cuando yo tenía aún no los 5 años, los iba a cumplir al cabo de un mes, y nos dejó en la más absoluta miseria y pasamos mucho. Pero no, yo no fui maltratada, nadie me pegó, no me violaron. No han violado a mis hijos, no les han maltratado y así pues una serie de cosas. Pero yo, ¿cómo habría yo respondido si yo hubiese pasado por esas circunstancias que las que está pasando muchísima gente hoy desde su más tierna infancia? Esta Clarisa que habéis conocido, aunque ha tenido que hacer mucho proceso de transformación, no se ha visto sometida a esas cosas. ¿Lo habría sido? ¿Qué habría hecho? ¿Qué no habría hecho? Nadie lo sabe, porque uno solamente sabe cómo responde cuando está en la situación, en las circunstancias. Y cuando uno dice, he pasado estas circunstancias y he pasado la prueba y no he pasado la prueba. Pueden ser las dos cosas. He pasado la prueba o no he pasado la prueba. Así que nadie puede decir cómo se habría conducido ante circunstancias en las cuales no se ha encontrado en la actual existencia. Yo puedo decir cómo he respondido en las circunstancias que sí que me he encontrado. Que he dicho lo del padre, y eso no es más que una pincelada de la vida, se podría escribir una Biblia en verso. De 73 años dan de mucho de sí, ¿no? Pero de las circunstancias por las que no he pasado no puedo decir nada. Así como puedo yo, y lo digo así en primera persona en este caso, ¿no? ¿Cómo puedo yo juzgar a otros seres si no sé por dónde han pasado, si no sé sus circunstancias, las que les han conducido a estar de esa manera? ¿Son egos jóvenes? Sí, pero también por ser egos jóvenes y por las cuestiones kármicas pueden haber nacido en unas condiciones tremendísimas. Y no podemos juzgar a nadie. De la justicia humana se ha de ocupar aquellos que se dedican a ella, y de la justicia divina
ni tocarla porque ni pensar, ¿no? O sea, eso funciona sin nosotros. Sí, no hay que hacer de justicieros de nada. Claro, cuando esto se comprende, pues la mente se queda mucho más quieta, cada vez se queda más quieta, cada vez opina menos, cada vez dice menos. Qué bien, qué tranquilidad, por Dios. Laura. No, yo no había levantado, no sé, a mí, Clarisa, no había No lo levantado. habías tenido, entonces, No. entonces Luis. Luis, sí. Luis, sí. Perdona. Me había parecido, ¿eh? Luis, hola. Tienes el micro cerrado. Disculpa. Ahora. Gracias por la exposición, siempre esclarecedora. Dentro de lo que Nilce habló y tú complementaste, hay una lámina que habla acerca de que la felicidad es mental. Entonces, digo, el hombre busca la felicidad. Tú definiste algo que es diferente, el reino del cielo, el estado de conciencia, la unidad. Resulta que el hombre lo que tiene que buscar es la capacidad de sentirse mejor consigo mismo, entonces. Y esa es la nueva, digamos, el nuevo propósito del hombre y no la búsqueda de la felicidad, que simplemente es algo que estructura en su mente y califica. Claro. Por eso es que obviamente estamos, digamos, mal orientados siempre en esa búsqueda de felicidad que uno mismo se cuestiona y que termina volviendo a empezar, ¿no? Creo que es así lo que querías decir. Sí, Luis, sí, estás enfocándolo muy correctamente, claro que sí, porque la felicidad de la que se nos habla es la felicidad polar, la que está sujeta al polo positivo, pero el balanceo siempre nos lleva al otro. Fijaros las familias, incluso las familias por observación, ¿no? Dice, ¡ay, mira que con lo bien que estamos ahora no vaya a ser que ahora pase algo y se nos estropee! Porque esa felicidad temporal la formulamos en relación con la posición del entorno. La familia va bien, el trabajo va bien, bueno, ahora aquí hay paz, no hay guerra, la guerra nos queda lejos, aquí no hay pandemia, no nos llega, pero en cuanto se mueve algo de ese entorno que se suponía que era el que nos producía el estado de bienestar y felicidad, en cuanto algo de eso se tuerce, nosotros nos movemos en el péndulo y nos ponemos en el otro. Y así oímos como las gentes dicen, ¡ay, qué desgracia que nos ha pasado con lo bien que estábamos ahora, que esto, que y lo otro nos iba bien y tal, y fíjate, y tal! Y claro, cuando se habla de ese estado interior, a la felicidad a que se refiere, hoy no ha surgido aquí porque Jesús no utiliza esa palabra, porque nos viene de más al oriente, es Ananda, que es la felicidad que no depende de nada del exterior, sino de nuestra posición interna, de ese estado de realización que Jesús lo da de otra manera, ¿no? Y que Geoffrey Hodgson lo define muy bien, ¿no? Ese estado del reino de los cielos, pero no de un lugar separado del resto, sino de un estado de la conciencia. Estar en el reino de los cielos es aquí y ahora y estando en encarnación. El que no lo realiza estando en encarnación no lo va a realizar luego cuando desencarne. Porque o lo hay aquí y entonces hay una continuidad, o no lo hay aquí y no puede haber continuidad en ese estado de reino de los cielos. Eso es Ananda, en el sentido que le da la palabra que nos viene del sánscrito, Ananda. Es muy bella esa palabra, ¿eh? Los compañeros de Zaragoza le pusieron ese nombre a la rama, rama Ananda. Laura es de la rama Ananda. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita? Ya vamos llegando a las 8. Sí, bueno,
yo no sé si tengo la mano levantada, estoy con el móvil ahora. Gerardo, Sí, lo que pasa es que no sé por que qué, con el cuando móvil, has abierto antes también resonaba. Pues no, simplemente es que cuando hemos estado hablando bastante sobre pues, el juzgar al que ejecuta o al que hace las acciones determinadas, pues que es importante también siempre diferenciar. O sea, una cosa es que, bien, cierto, pues igual a la hora de juzgar, pues antes tendríamos que tener en cuenta, pues nosotros ya sabemos que, bueno, pues igual está en un estado en el que todavía pues no comprende que está haciendo daño y tal. Pero la cuestión es también poder analizar los hechos. O sea, una cosa es analizar o juzgar al que lo hace y otra cosa es que eso evidentemente no va a justificar que se genere sufrimiento por parte de su ignorancia. O sea, tenemos el derecho a poder, incluso en situaciones determinadas, defenderte. O sea, una cosa es que esa persona, una persona determinada, esté bajo los influjos de algo negativo que le está, de lo que llamamos mal, ¿no? O sea, que está haciendo sufrir a otros, y yo tengo el derecho a poderme defender. No defender atacando, pero sí decir, oye, me estás pisando el pie y me estás haciendo, mira, disculpa, ¿puedes quitar el pie? No, porque es que bueno, esto es un poquito. Una cosa es quizás pues juzgar, y ahí nosotros, cierto, vamos entrando en la comprensión de por qué se actúa muchas veces de esa forma, y otra cosa es poder analizar las acciones, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí. Digo yo. No. Gerardo, es muy correcto lo que estás diciendo, pero fijémonos solamente en un aspecto. Decirle a otra persona, oye, lo que estás haciendo no está bien, no es correcto y te estás intrometiendo en mi vida. Decirle eso desde el enfado, con lo cual hay una agresión que sale del que está enfadado y le dice al otro, oye, esto y esto y esto y esto y esto, o decirle eso desde un estado de tranquilidad, de paz. Chico, desarma más al otro decirlo desde este estado sereno y tranquilo que decírselo desde el enfado, porque desde el enfado surgen nuestras propias vibraciones y le agreden, con lo cual se refuerzan las suyas en ese sentido de vibraciones agresivas. Y entonces ahí se establece una retroalimentación de agresión, vibracionalmente hablando, para que nos entendamos, y no se pueden llevar las cosas a buen término cuando ambos están en una misma situación. El agredido y el que agrede acaban estando en la misma situación. Entonces, poder poner orden sin estar enfadado, eso es un arte. Pero esto lo aprendemos y lo aprenderemos en la medida en que desarrollemos el propio discernimiento. Cada vez veremos con mayor claridad cuándo hay que poner orden, porque debe uno poner orden en ciertos aspectos, e incluso dentro de la propia familia, de la propia casa, a veces hay que poner orden. O cuando ni siquiera eso debe ser valorado, porque no tiene ninguna importancia, porque lo que dice aquella persona no le hemos de dar ninguna importancia. A veces nos dicen cosas, yo a veces he puesto algún ejemplo, ¿no? Antes decían, estás más sucio que el culo de una olla, porque se cocinaba en el fuego y se llenaban de tizne las ollas por abajo, por fuera, en aquellas ollas que se ponían en la lumbre, y entonces se decían, estás más sucio que el culo de una olla. Y en catalán también se dice de otras maneras, ¿no? Y claro, las personas se sienten muy ofendidas si les dicen ciertas cosas. Pero las palabras, por sí solas,
no tienen ningún poder para causarnos daño, ningún daño, ni siquiera ofensas. Nos ofendemos porque hemos grabado en nuestra mente que si nos dicen ciertas cosas son ofensivas y hay que defenderse. Oye, no te dejes, oye, no te dejes, oye, si tal, oye, si cual, y respondemos por patrones que son aprendidos. ¿Y qué hacemos con esas palabras? Las cogemos al vuelo, salen de otra boca, no son de mi boca, por ejemplo, salen de otra boca, cogemos esas palabras al vuelo, las convertimos en puñales y nos los clavamos a nosotros mismos. Oh, lo que me ha dicho, no hay derecho, yo no me merezco, y clas. Es que yo no me merezco, fíjate lo que me ha dicho, que no. Sí. Somos así de niños todavía. Convertimos las palabras en puñales y nos los clavamos. Pero si no les damos el valor, las palabras por sí solas no tienen ningún poder para causarnos daño. Y ha de ser que vengan con un mazo y nos den para causarnos daño, que sea una cosa física, que entonces sí hará pupa. Pero casi siempre son cosas que no tienen que ver con un daño físico. Entonces hemos de desarrollar un alto grado de discernimiento para dilucidar qué es qué, ponerlo en el lugar que corresponde y aprender a no convertir en puñales las palabras. Dejarlas fuera. Son las palabras de otra boca. Las únicas palabras que nos pueden ofender y ensuciar son las que salgan por nuestra propia boca. Por eso hemos de hacer un uso exquisito de la palabra. Palabras que ennoblecen, palabras que edifican, palabras que consuelan, palabras que ayudan. ¿Sí? José. Muchas gracias, Clarisa. Que te tocas y cierras. Te toca y cierras. Gracias, Gerardo. Es para mí tan leccionador tu conferencia como la sección esta de preguntas. Y a veces creo que en ocasiones, como hoy, se aprende mucho más con las preguntas y las respuestas que tú das. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, José. Pues queridos amigos y queridos hermanos, vamos a cerrar la grabación. Nos despedimos hasta el próximo jueves y ya continuaremos donde lo hemos dejado. Gracias a todos.